Y desde la apertura que te venimos hablando ya de esto, de la presión arterial. Y vamos a arrancarlo ya con el querido doctor Robert Núñez. ¿Cómo se toma la presión correctamente? Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy importantísimo es. Traigo un aparato de presión, el que más se está utilizando ahora, ¿verdad? Hay varios tipos. El que es electrónico y uno de los más sensibles a la hora de tomar, da los datos más correctos. Entonces uso el mío luego, ¿verdad? Este se llama el electrónico. Sí. ¿Cómo se llama el que tiene la perita y aprietan el ustedes? El manómetro, que Sí. es el que tiene por aire, ¿verdad? Es bastante bueno también. El mejor es el de mercurio, que tiene en los hospitales, que es parado así y que uno insufla y sube el mercurio y eso va a los datos exactos, ¿verdad? Pero están estos bastante preparados como para tomar la presión arterial. En casa. En casa, y también se está usando en los consultorios ya esto por la practicidad. ¿Por qué? Porque el tema de medir y diagnosticarte una presión arterial depende de la cantidad de veces que uno se toma. O sea, podemos tomar una vez y tenemos la presión alta, no significa de que seas hipertenso, ¿verdad? Pero si eso se va repitiendo periódicamente, vos ya podés ir dándote cuenta como diagnóstico que estás sufriendo una hipertensión arterial. ¿Y la pulsera? La pulsera también funciona, Sí. pero no es tan fiable como la que se usa a nivel del brazo, porque aquí nosotros tenemos las arterias. Sí. Y las arterias son las que nos dan la medida exacta de la presión arterial, que es, ¿verdad?, la presión que tiene que ejercer el corazón para expulsar la sangre, ¿verdad? Esa es la presión arterial. Sí. El trabajo Entonces, del corazón. Del corazón. Entonces, directamente ese trabajo cardíaco es el que está midiendo la presión arterial. Con qué fuerza está empujando el corazón, ¿verdad? Entiendo. Y por Tiene eso que ser siempre derecha e izquierda. ambos, generalmente se toma de ambos, Ok. ¿verdad? No solamente uno. Hoy vamos a tomar de uno. Acá esto es fácil porque ya está indicado acá donde se coloca sobre la arteria, generalmente hay a un dedito por encima de la flexura. La manguerita tiene que quedar ahí arriba. La manguerita tiene que quedar, la parte baja está arriba y la parte Sí. baja que te va a tomar la presión abajo. Más o menos, sin presionar mucho, Sí. un dedo aproximadamente siempre en reposo, y esto tiene que dejar meter fácilmente un dedo. Eso más o menos es, porque si ajustamos mucho te va a falsear, y si dejamos muy flojo te puede falsear. Más o menos tiene que dejar pasar un dedo, ¿verdad? Perfecto. Y acá un dedo de la flexura, ¿verdad? Ok. En esta zona donde generalmente es donde pasa la arteria, que es la que va a darnos la presión. Porque acá también pasa la arteria y podemos tomar acá la presión arterial, pero esta es más fiable incluso por el grosor de la arteria y todo eso. La ¿Cierro mi manguerita- puño o no? No. Ok. Relajados, ¿eh? La manguerita te decía siempre en la línea. En la línea media más aproximadamente, donde generalmente se cruza la arteria. Siempre en la línea media, ¿verdad? Perfecto. Bueno, estamos aprendiendo cada día, ¿verdad? No es Sí. realmente que... Pero siempre me tomo la presión. ¿Puedo General- hablar o no? No. Ok. Relajada, Espera, silencio. No digas nada. sí. Sin cruzar las piernas, sin cruzar los brazos, ¿verdad? Relajada, ¿verdad? Si es acostada, ¿verdad? Pero es difícil tomarse acostada porque generalmente nos vamos a un consultorio, sentado es mejor, ¿verdad? Entonces tiene que estar a la medida, ¿verdad?, de lo que es el corazón, generalmente el aparato. Antes de que arranque, si por ejemplo, una Amalia estaba sentada acá, nos alteramos un chiquitito con los videos que vimos de los legisladores, ¿verdad? Sí. Pero suponete que ella viene de caminar 5 o 6 cuadras, como camina la mayoría de la gente para llegar a tomarse la presión en el centro de salud. Ahí siempre te piden una pausa, doctor, o al instante vos ya No, podés tiene sacarte que la ser una presión. pausa porque vos estás con una taquicardia por la caminata en sí. Sí. Y eso también va a afectar tu presión probablemente. Entonces, la presión fiable se da cuando uno está calmado, sentado, sin alterarse. ¿Por qué? Porque yo sé bien que temas emocionales también, como suelen pasarme a mí, ¿verdad?, hacen que dispare mi presión. El estrés dispara la presión. No por un mecanismo famoso de que el estrés en el sentido, ay, estoy estresado. No, pues el estrés es una enfermedad realmente que tiene un mecanismo metabólico con hormonas encima y compañía. Entonces eso afecta también la presión arterial. Perfecto. ¿En los niños se toma de la misma forma? En los niños se toma, y eso es importante mencionar, en los niños no se suele tomar, y es importante tomar ya, porque hay dos clases de presión en los niños. El que es por causa, que es más general, que es por causa de alguna enfermedad que le produce presión arterial alta, o ya pensando que puede ser hipertenso en el futuro. Por algún Consumo de sal, antecedente familiar y todo eso. Entonces es importante tomar la presión. Ahora se está proponiendo bastante tomar la presión en niños, pero eso tienen sus
pulseritas adecuadas. Son más finas, ¿verdad? De acuerdo al grosor del brazo del niño. ¿Ese no puedo usar para una criatura, doctor? Generalmente no. Para una pequeña no. Para un adolescente de repente sí ya. ¿Verdad? Generalmente te tienen que tomar más o menos esto, la mitad y un poquito menos del brazo. Entonces, esto si vos usas a una criatura le va a tomar todo el brazo, tampoco va a leer muy bien y puede tomar una mala presión arterial y te puede confundir en el diagnóstico. Perfectísimo. Bueno, colocamos a esta altura y en este caso apretamos Start, ¿verdad? Y va insuflando, ¿verdad? ¿Qué ejerce esa, que se vaya inflando, doctor? ¿Qué hace eso? Presiona, no, que se vaya inflando, presiona la arteria, sí, impide el paso, ¿verdad? De la sí. sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va desinflando, cuando hace ese push, ese es el primer paso del trabajo del corazón, es la presión sistólica. La respuesta de tu corazón a ese parate de segunditos. Sí. De la sangre. De la sangre. Tiene que tirar con todo de vuelta. Tira con todo. La primera es la sistólica y la última es la diastólica. Ella por lo menos no le alteró el tema del boxeo del, mira, 104.75. Qué envidia realmente. 7 nomás tenés Es bueno. Buenísimo. Bueno. Trae todo el pan con fiambre con la gaseosa. Un rato le voy a preguntar. ¿Qué es lo normal? Lo normal es menor o igual a 120/80. Sí. Hay muchos estudios, ¿por qué? Porque la presión arterial es, las enfermedades cardiovasculares en las Américas y más en el Paraguay, representa el 50% de lo que es morbimortalidad, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de chikungunyas, de COVID y compañía, pero siempre está el tema de las enfermedades cardiovasculares. Y la hipertensión arterial es una de las causas más comunes de problemas cardiovasculares y también en lo que es accidente cerebrovascular y también el riñón, ¿verdad? Por eso se dice 12-8, que ese es el límite. Sí, por eso todo el mundo dice a veces 12-8 y ese sería el límite ideal, ¿verdad? ¿Y en un niño? En un niño depende de la edad, eso justamente depende de la edad, ¿verdad? Pero generalmente va midiéndose de acuerdo, tenemos que hacer una tabla, realmente tiene de acuerdo a la edad, tiene su medida. Cuando uno es un adolescente y adulto, lo mejor es siempre menor. O sea, de hecho en el niño es menor todavía. Sí. Porque un aumento mayor quiere decir que ese corazón está empujando con más fuerza el corazón. Quiere decir que probablemente no está llegando bien la sangre y hay algo ya que está pasando. Entonces, ¿qué otra cosa te marcó ahí? la frecuencia cardíaca, 86. ¿Eso está bien también? Está dentro de lo normal. ¿Qué es lo normal? Que está lo normal, de 70 a 100 en un adulto. Pero un poquito taquicárdica seguro que por tu plagueo. Sí, por mi probablemente. plagueo, porque la gente sabe que yo consumo corticoides. También. He contado varias veces. Por eso es realmente interesante esta presión que tenés. Sí. Es interesante. Todavía no desayuné por culpa de todos ellos que no me dejaron bien. Entonces estoy tomando mate. Trae por el pan con fiambre ya que está bien tu presión. Tristeza. Pero qué interesante que es, doctor, lo que estás contando, porque muchas veces la gente ningunea el tema de la presión. Sin embargo, es algo vital en nuestro organismo. La diferencia entre la vida y la muerte te puede marcar en una. Espera que te voy a ayudar. El asesino silencioso le dicen, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el asesino silencioso? Porque está ahí, no da síntomas muchas veces. Y entonces uno es algo crónico que te va afectando y entonces después ya tenés las consecuencias nomás ya, ¿verdad? La presión alta. La mayoría cuando vos le pones más sal a la comida o de repente en las ensaladas ven que está salando mucho, te dice vas a tener presión alta. No. ¿Está relacionado con el consumo de la sal o no? Sí, lo primero que hay que sacar es la sal. Sacar o disminuir. Vamos a ser sinceros, de repente te dicen en la consulta, saca la sal. Muchas veces es imposible, entonces por lo menos disminuir y vas a acostumbrar la papila de vuelta al gusto de no comer sal. Puede haber otras opciones, el limón, por ejemplo. Igual le deja un rico sabor con tal de que te adaptes. Pero a veces la gente, ustedes verán muchas veces que la gente sin probar le echan sal encima. Y a eso iba. Eso es Está una mal mala el tema costumbre. de que se cocina ya con la sal, te voy a decir, y después la agregamos. Lo ideal es que se cocine sin sal, ¿verdad? Y después agregarle de a poco. De hecho, si tenés presión normal, empezá a disminuir la sal en la dieta. Igual nomás, ¿verdad? Para acostumbrarte, porque sí o sí, y yo celebro que mucha gente de grande ya no tenga hipertensión, ¿verdad? Pero sí o sí, con el tiempo también, esa arteria se va endureciendo por la edad y vas a tener nomás probablemente presión alta. Y eso hace sufrir el corazón. Y de rebote está el cerebro y está el tema de los riñones también. Y aparte de evitar el consumo en exceso de sal, los ejercicios.
Y hay cambio de estilo de vida sería. El cambio de estilo de vida implica la alimentación buena, no sedentarismo, hacer los ejercicios y sacar ciertos vicios, ¿verdad? Uno de los vicios más agresivos, ¿verdad?, para el corazón, cerebro y compañía es el cigarrillo, en todos los sentidos. El cigarrillo te puede dañar desde el que te produce caída de cabello hasta el pie, si te produce una suerte de obstrucción por un trombo que te produce una cianosis, una necrosis de tu pie y se te corta el pie. O sea, el cigarrillo está afectando todo, la nicotina. Le vemos mucho a los chicos de fondo, de hecho tu rama es la pediatría, Sí. doctor, y decime, en los chicos, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Comida, ejercicio? La comida principalmente y el ejercicio. Como hablamos aquella vez, se recomienda 60 minutos de cualquier tipo de ejercicio, Sí, ¿verdad? sí. En el chico, aunque sea eso que se hacía antes, de saltar la goma, la cuerda, jugar hasta tu cae, antes hacía que hagamos, ahora todos los chicos celular, ¿verdad? Y por lo menos 60 minutos que hagan algo también empieza a fortalecer. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo. Sí. Empieza a adquirir una suerte de fortaleza. Un corazón, por ejemplo, ¿verdad? Y me estoy pasando más hacia el lado clínico y cardiológico. Un corazón de un deportista late menos y su presión es siempre menor. ¿Por qué? Porque es como que está ya está acostumbrado, adaptado a latir, y con uno solo, con fuerza y sin hipertensión, ya envía la sangre suficiente. Entonces eso, desde pequeño, yo he leído que desde pequeño vos ya le vas adaptando el cuerpo. De grande podés hacer, pero lo que vos no formaste desde pequeño ya es difícil que sea óptimo en tu vida adulta. ¿Qué es más grave, presión alta o presión baja? Presión alta toda la vida. Presión alta toda la vida. La presión baja muy extrema, lo que hace de repente quizá te pone un poco débil o nubilado, ¿verdad? Pero la presión alta, hay un riesgo en todo sentido. La presión alta, vemos muchos jóvenes que hacen muerte súbita. Le llamamos de repente a eso también, y se ve con la autopsia en un médico hace muy poco, era de un aneurisma. Sí. El aneurisma es una patología ya en la cual tu vaso sanguíneo ya viene un poquito mal de fábrica, ¿verdad? Pero eso está bien hasta que voy a empezar con la presión alta, y esa fuerza hace que empiece a adelgazarse una parte del vaso sanguíneo y forma como un globito. Es el aneurisma. Y con la presión alta revienta y generalmente es imposible de... Qué bárbaro, che. Y pasa también en la aneurisma, tanto en la cabeza como en la parte de la aorta descendente. Todo eso se relaciona a la presión alta. Los derrames que le llamamos que hace presión alta. Uno Infarto, último, Meli, presión alta. para cerrar nada más, porque es un clásico, cuando está con la presión alta de repente dice, dale un vaso de agua con limón. Para que Baja. se tranquilice. Baja. Baja es. Para la baja es eso. Cuando le dicen la baja, está directamente relacionado con la sal, el aumento de la presión. Por eso es que le dicen dale un vaso con limón, perdón, con sal. Con limón aparentemente lo que hace es ayudar un poquito, pero aparentemente. ¿Y qué es lo ideal cuando está muy tenés alta? estudiante hipertensivo. Ah. Sí o sí presión alta, Sí. ya hacerte tomar la presión. Generalmente no hay que tener miedo a tomar medicamento para la presión cuando uno tiene cierta edad, porque tomás por vía oral y lo que peor que te puede hacer es regular tu presión. Claro. Y los medicamentos para la presión no solamente están ahí para bajar tu presión, tienen cierta acción sobre el corazón y tienen la acción también sobre el riñón. O sea, por eso es interesante la consulta con el clínico o con el cardiólogo. Y como siempre, no la automedicación. Doctor, No, quédate ahí porque hay demasiadas preguntas para Sí. vos. Y tenemos un